Danilo Díaz. Gracias, Danilo, por atendernos. Él es periodista deportivo chileno. Tengo entendido que está llegando a Seiza. Danilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos charlar con vos, primero porque has estado en lo que ocurrió en Avellaneda, en la cancha Independiente, pero además porque tenés un gran conocimiento de lo que pasa en el día a día en Chile con las barras, cómo es la organización, qué es lo que está pasando. Que por ahí es empezar a entender lo que ocurrió en Avellaneda, que no tiene nada que ver con el ingreso de las barras, la policía que no ingresó a frenar todo, el mal cacheo. Pero quiero empezar un poco para conocer qué es lo que vino, cómo fue la barra que llegó de la U a la República Argentina y lo que está pasando en Chile, y después para terminar lo que vimos en Avellaneda. ¿Te parece, Danilo? Sí, sí. Bueno, contame, ¿qué está...? Mira, Sí, dale. lo que ocurre en Chile es un fenómeno que viene desde fines de los años 80, pero lo que no nos fuimos dando cuenta es que en el inicio, y yo diría hasta hace unos 10 años aproximadamente, las barras tenían jefes visibles, líderes reconocibles. Sí. Por ejemplo, en la U eran cuatro siempre históricos: el Anarquía, el Kramer, el Mono Ale y el Beto, y que lo mismo en Colo-Colo, que había un grupo, después hubo una purga en Colo-Colo y terminó un tipo que se llamaba Pancho Malo, que hoy día es activista político de extrema derecha, que manejó la barra. Pero empezó a ocurrir un fenómeno muy, muy llamativo, yo diría un fenómeno sociológico, porque estos líderes, quizás por edad, algunos, otros por problemas delictuales y otros por retiro, porque fueron quedando al margen. Empezó a ocurrir que las barras chilenas empezaron a ser atomizadas y empezó a surgir en distintos barrios una barra, un sector de una barra. No son grupos tan grandes, 25, 30, podrán ser 80, pero eso, sobre todo en la periferia de las grandes poblaciones de Santiago y también Valparaíso, de Viña del Mar, de Concepción. Y ese fenómeno es muy difícil de resolver hoy día para el fútbol chileno, para la administración del Estado. De hecho, el ministro Luis Cordero, que es el ministro de Seguridad, un ministerio que se creó este año, dijo que las barras van a ser atacadas como asociaciones criminales, porque muchos grupos de estos están ligados a asociaciones, al crimen organizado, otros a grupos anárquicos de ultra izquierda, extrasistemas, que consideran, por ejemplo, que el Partido Comunista es traidor. Eh, entonces, en esa línea es el panorama. Entonces, muy, muy difícil de abordar y de resolver. Si uno lo analiza, el fútbol chileno ha estado en estos últimos 5 o 6 años, sobre todo después del estallido social, cada vez más en manos de estos grupos, porque ellos determinan si se juega o no se juega en rigor, Claro. porque dejan un desastre en la tribuna, se enfrascan en peleas con los carabineros, con los guardias de seguridad en los estadios. Es un problema difícil de abordar porque son células, son pequeñas células que están por distintos lados, y cuando estás controlando, no sé, controlas 10, pero se te desordenan 2. Claro, no es como, por ejemplo, en Argentina, la 12, que sería como el emblema de las barras para identificarlo rápidamente, es una. En otros grupos tenés dos o tres también. Tenés que decir entonces que en Chile tenés varios pequeños grupos que forman parte de las barras, es que además se dedican a otros temas delictivos dentro de Chile, y que por eso es lo complicado que se da. Claro, esa es la mayor complicación, porque en rigor tú no tienes a quién atacar, no puedes atacar una Claro. cabeza. Es un problema muy, muy complejo. Y son No muy sé si ustedes, por jóvenes. Me ejemplo, hablaban de la juventud, ¿esto es son jóvenes. así? Muy jóvenes. Muy jóvenes, ¿no? Es difícil, bueno, hay gente, tipos mayores de 30, algunos de 40, pero el grueso uno ve, por ejemplo, los barristas de Colo-Colo, Universidad de Chile, la Católica, muchos barristas, 20 años, 18 años, 17 años, mucho muchacho joven, pero es muy difícil hoy día, yo creo, que poder controlarlo. Y además los clubes terminan muchas veces al arbitrio de ellos, y muchas veces los funcionarios de los clubes con temor porque les puede pasar algo. Nos comentaban, por ejemplo, nosotros tuvimos alguna reunión en el Ministerio de Seguridad, y nos comentaban que la información que tienen la inteligencia policial
es que al interior de los grupos de crimen organizado, narcotráfico, estos muchachos, en la medida que hacen tropelías en los estadios, van mostrando un mayor cartel, Claro. un mejor cartel. Se Entonces posicionan. van se posicionan y van escalando. Y lo que vimos en Avellaneda, Danilo, Sí. el grupo que inicia el conflicto de la U de Chile, eso vino Sí. preparándose para mostrarse, fue... a ver, ¿cómo podemos identificarlo? No lo sabemos, no lo sabemos, pero uno lo revisa, lo que ha pasado, por ejemplo, con Colo-Colo, las veces que ha venido a Buenos Aires, Sí. con su barra, lo mismo que ha pasado acá con este sector de Universidad de Chile. Algunos, por ejemplo, hubo cuestionamiento, ayer Alonso, el jefe de la policía, de la seguridad, el ministro de Sí, Seguridad ministro de Seguridad. bonaerense, Sí. lo escuchaba y decía que, por ejemplo, cuando vino la U, hicieron destrozos en el Estadio de La Plata. Son grupos chicos, pero son grupos chicos que te dejan, como decimos en Chile, la escoba, te desordenan todo, y este grupo chico aquí que hizo este desmán en la cancha Independiente, puso en riesgo a 3.500 personas, familias, gente que pagó no teniendo siendo Claro. absolutamente dañada, maltratada, gente que pasó detenida prácticamente 2 días sin tener ningún motivo para estar detenida, y nosotros hemos ido recabando información que la gente que fueron, los muchachos, que la gente que fue agredida en la tribuna por la barra brava Independiente, cuando yo no tengo ninguna duda que la policía liberó esa zona para que lo fueran a masacrar, Sí. era gente que se quedó esperando a que pasara el conflicto para pasar el piola, para irse tranquilo, Sí, sí, sí. y al final resultó peor, ¿no? Sí, Esto, sí, sí, sí. esto es Los muy violentos grave, se pero fueron aquí rápido. Yo coincido con vos, Danilo. Los que porque comenzaron, son más vivos, porque claro, son más vivos. saben en el momento Y, que tienen que escapar. pero, No hay derecho pero a admisión. aquí Sí, te hago en una Chile hay consulta. derecho a admisión. Sí, estas personas. Hay derecho a Sí, admisión. hay derecho a admisión. Hay derecho a admisión, Bien. claro, pero aquí había algunos que teniendo derecho a admisión en Chile, pudieron comprar entrar en Argentina. Y aquí hay un problema, de comunicación entre el Estado de Chile y el Estado argentino, porque esas bases de datos habitualmente se cruzan, Claro. y muchas veces hinchas argentinos no pueden ingresar, o hinchas chilenos no han podido ingresar aquí a los estadios. Acá falló eso. Acá hay una responsabilidad de la Conmebol. La Conmebol no debió aceptarle el plan de partido a Independiente, porque estuvimos en la cancha de Racing, estuve yo en la cancha de Huracán para Huracán Once Caldas, estuvimos anoche en el Monumental, y había rejas, había malla, Sí, sí, sí. y estaba cercado el sector del público visitante. Y acá, nosotros cuando llegamos, nuestro compañero Alberto López, nuestro relator, que fue el primero en llegar, habló con un guardia, y el guardia le dice, esto va a ser un desastre, porque les van a empezar a tirar de todo a los hinchas de Independiente y van a reaccionar los de la barra. La cantó 3 horas antes el guardia. Sí. Entonces, la Conmebol no se puede hacer la gila en esto. La Conmebol no puede aceptar ese plan de partido. Y la policía, lo de la policía es un papelón. No hay ningún detenido de la barra brava Independiente. Sí, sí. Por último, me queda 30 segundos. ¿Sabés si hubo en la previa alguna reunión entre la barra de la U y alguna fracción de Independiente? Porque algunos dicen que tardó tanto la barra, porque hasta la gente cuestionaba el accionar policial y también de la barra. ¿Vos sabés si hubo algún vínculo o no? No sé, de eso no tengo información. Tengo información. Bueno, estás volviendo, ¿no? ¿Te volvés para Chile? Sí, muy amable. ¿Tenés algún dato de lo que puede pasar a futuro o estamos todos esperando? Hay que esperar, pero el antecedente que tenemos nosotros es que cuando hubo invasión de hinchas en el partido de Colo-Colo con Fortaleza en la Copa Libertadores de este año, Colo-Colo como organizador del espectáculo fue sancionado y perdió los 3 puntos. Ah, claro. Y aquí el organizador del espectáculo es Independiente y es el local el que tiene que cumplir con los protocolos. Yo creo que la U la van a sancionar en su condición de visitante, quizá una multa económica importante. No sé si serán expulsados los 2 del torneo y serán expulsados los 2 por un par de años, eso no lo tengo claro, pero yo creo que de acuerdo a la jurisprudencia que tenemos del último hecho grave, que lamentablemente también fue con un equipo chileno, en este caso Colo-Colo, yo creo que a Independiente lo van a sancionar duro porque es el organizador del espectáculo. Danilo, fuiste muy amable. Ahora, buen regreso a tu país. Vale. Danilo Díaz, periodista deportivo de Chile, uno de los más reconocidos, contándonos un poco también qué es lo que pasa hoy con las barras en Chile. Chicos muy jóvenes.